ni siquiera la guerra y el sombrío febrero pudieron estropear mis impresiones de mi amada ciudad. Hoy quiero presentarles la mágica, antigua, poderosa y hermosa ciudad Kiev. Fui a Ucrania por primera vez desde el comienzo de la guerra en 2022. Tenía miedo. No sabía cómo vería mi querida ciudad en que se había convertido Kiev durante estos 2 años. En los 12 días que estuve en Kiev, solo salió el sol 2 veces. Nubló un par de veces y el resto del tiempo estuvo fresco, nublado y lloviendo. Kiev me recibió con cielos bajos y una frialdad a la que hacía tiempo que no me había acostumbrado. Pero no fue esto lo que me impresionó. Ni siquiera fue el equipamiento militar de la calle, porque Kiev es una ciudad heroica desde la Segunda Guerra Mundial y he visto museos militares y tanques muchas veces en mi vida. También estaba mentalmente preparada para las señales de refugio antibombas a cada paso, así como a las barreras antitanque y el mundialmente famoso dibujo de Banksy en Maidán. Pero los monumentos históricos cubiertos con sacos de arena y enormes cajas de madera me impresionaron mucho. Sabía de su existencia, pero no pensé que me emocionaran tanto. Así como las huellas de las bombas rusas, las ventanas destrozadas por las explosiones y tapiadas con escudos de madera, así como enormes murales en los edificios que representan a los héroes caídos y miles de banderitas en Maidán Незалежності en memoria de todos los que nunca vuelvan a casa. Flores frescas, fotos de los muchachos, velas y más flores. No sé por qué, pero estas enormes cajas que contienen los monumentos más destacados de Kiev me pusieron la piel de gallina. Y me parecen terroríficas, se asemejan a un enorme ataúd. Y lo que más miedo es que los habitantes de Kiev se han acostumbrado, se han adaptado a vivir en guerra. Pero no sé, ni entiendo cómo puedo acostumbrarse. Tuve suerte. El refugio antiaéreo está justo en la casa donde vive mi hijo. No tuvimos que correr ni bajar a la estación de metro más cercana, ni buscar un lugar donde escondernos. Simplemente cogimos rápidamente una maleta de emergencia con documentos y cosas esenciales, a nuestro perro Happy y bajamos en ascensor hasta el refugio antiaéreo, un gran aparcamiento subterráneo. Nunca me acostumbraré y no entenderé cómo alguien puede acostumbrarse. Creo que tuve suerte. Bajé el refugio antiaéreo solo 2 veces. Ignoramos los demás ataques. Ahora hay muchas aplicaciones móviles en las que los habitantes de Kiev no solo se enteran del atentado, sino que también saben de qué tipo de atentado se trata, qué es lo que vuela y de dónde viene. Mucha gente solo reacciona ante los misiles balísticos. Hay quienes están muy cansados y ya no bajan a los refugios. Pasará lo que tenga que pasar. Se han adaptado a vivir en guerra, pero no sé cómo se puede acostumbrar. Cualquier ataque puede ser el último. Nunca sabes de dónde vendrá la próxima bomba. No sabes en qué momento puede acabar tu vida. Puede que este video te parezca gris, sombría y triste, pero puedo asegurarte que en realidad
Incluso con este tiempo y durante la guerra, la antigua y asombrosa capital de Ucrania tiene un aspecto estupendo. Y lo que más importante, Kiev sigue vivo. Kiev es una ciudad muy grande y muy bonita. Es la capital de Ucrania, es su corazón. Seguro que muchos de ustedes han visto este monumento. La Madre Patria es uno de los puntos de referencia de Kiev y está considerada una de las esculturas más altas de Europa. En la parte inferior del monumento hay un museo. En la superior, plataformas de observación. Para incluso cuando se está cerca del monumento, se pueden contemplar increíbles panorámicas de la ciudad de Kiev. La capital de Ucrania es muy antigua y tiene una historia interesante. Kiev existe desde hace unos 1500 años. Es el antiguo centro del eslavismo y la capital de la poderosa Rus de Kiev. Por cierto, Moscovia, el principado ancestral de la Rusia moderna, surgió mucho más tarde y ni Moscovia ni Rusia tienen nada que ver con la Rus de Kiev y con la Ucrania moderna. Pero este no es un video histórico. Quiero mostrarles una ciudad moderna, hermosa y valiente que sigue viviendo a pesar de todo. Te mostraré mis lugares favoritos de Kiev. Esta no es metro, ni tren, ni autobús. Es un transporte muy especial llamado funicular. Funicular, este insólito transporte urbano se construyó hace más de 100 años. Necesitamos que esperar. Hubo un aviso de ataque aéreo y en este momento se cierra todo. El funicular conecta la ciudad alta y Podil y es principalmente un sistema de transporte público. Pero a los turistas también les gusta mucho el funicular. La tarifa es de 2 euros por un viaje, que dura solo 2 minutos y medio, y ofrece a los pasajeros magníficos panoramas de Kiev. Tomaremos el funicular hasta la Kalina Volodymyrska. Febrero es no el mejor mes para viajar a Kiev. Todo es gris. Tiempo es sombrío y frío. Puede llover, nevar o ambas cosas juntas. Pero, a pesar de todo, caminé mucho y el parque de la Kalina Volodymyrska es uno de mis lugares favoritos para pasear. Incluso con lluvia, allí todo parece mágico. El parque se considera parte histórica de Kiev y en él se encuentra la Catedral de San Miguel y el monasterio. Y desde aquí será muy cómodo ir a ver otros lugares de interés histórico de Kiev. Pero en invierno, una de las principales reglas para caminar es calentarse en una cafetería cada hora y tomar un delicioso té o café. Hay un gran número de cafeterías en Kiev, así como una amplísima selección de variedades de café y opciones de preparación. Cafeterías hay en cada esquina. Las hay muy pequeñas, grandes y muy bonitas, donde puedes comprar café para llevar y donde agasajan a los mascotas con golosinas. Cada vez que vengo a Kiev, como mucho. Echo de menos nuestra comida ucraniana. Casi todo lo que cocino en España es ucraniano, pero no hay muchos productos a los que estoy acostumbrada desde niña. Algunos productos son diferentes a los ucranianos y echo de menos nuestros restaurantes ucranianos. Гастробаres, nuestras кав'ярні, шоколадниці, вареничні, пиріжкові. Pero sin duda haré un tema aparte sobre comida ucraniana y española.
Paseamos por Kiev un poco más y te enseñaré los lugares que todo el que venga a la capital debería visitar sin falta. Desde Майдан Незалежності nos dirigimos hacia el puente peatonal de cristal. Es un monumento moderno que merece la pena visitar. En primer lugar, el puente, con sus partes transparentes y barreras, tiene un aspecto muy interesante. Y en segundo lugar, cuenta con una gran plataforma de observación y unas vistas fascinantes de aquí. El puente conduce a otro hito histórico, la bajada Andreevsky. Esta antigua calle se construyó entre el siglo XVIII y principios del XX, y todos los edificios, salvo dos, han sobrevivido desde entonces. Andreevsky tiene solo 735 metros de longitud y la bajada conecta Podil con la antigua Kiev. La iglesia de San Andrés se ubica en la parte alta y parece un diamante. La entrada a la iglesia cuesta 2,50 € y es muy majestuosa y bonita por dentro, aunque la iglesia no es muy grande. Y las panorámicas del descenso y de Kiev son tan hermosas que no se puede apartar la vista de ellas. Suele haber muchos turistas aquí. Se pueden comprar recuerdos ucranianos, comer deliciosos platos nacionales en un gran número de restaurantes ambientados. También puede ir al teatro, hay 2 en Andreevsky, o uno de los 4 museos. Es una calle pequeña, pero con una historia interesante, muchos lugares curiosos y un ambiente de antigüedad y modernidad. Para mí este viaje no fue un viaje turístico y tampoco puedo llamarlo vacaciones. Fui a resolver asuntos con mis documentos y, que más importante, a ver a mi hijo. También trabajé, filmé todo lo que puedo para ustedes, pero también intenté sacar lo mejor de esta visita de Kiev. Me alegro mucho de que mi hijo ya sea residente en Kiev. Todo lo que teníamos en Donetsk se quedó allí, en la ciudad ocupada. Ahora mi Anton y su pareja viven en un complejo residencial. Estuvieron esperando a que se terminara el edificio, luego esperaron a que acabara la reforma y se mudaron al nuevo apartamento unas semanas antes de que empezara la guerra. Mi hijo solo tiene 29 años, pero la guerra ha durado 10 años de su vida y continúa haciéndolo. Pero la ciudad donde vive mi hijo ahora y el complejo es muy bonito y me alegro de que viven aquí y espero que sigan viviendo. Y suelo hacer belleza en Kiev. Soy mujer, ¿qué puedo hacer? Voy a peluquerías de Kiev, a cosmetólogos, hago manicuras y pedicuras. Me gusta todo mucho, pero aún no he encontrado a mis especialistas en España. Así que lo hice todo en Kiev con gran placer. Kiev es una ciudad increíble. No os he enseñado ni una décima parte de lo que quería. Es imposible hacerlo en 15 minutos. Kiev es hermosa en cualquier época del año, con buen y mal tiempo, cuando hace sol y llueve. Y ni siquiera 2 años de guerra pudieron arrebatarle su belleza, su grandeza y su fuerza. He conseguido que se enamore un poco de Kiev. Puedo contaros muchas más cosas sobre Kiev y espero que os haya gustado la ciudad, incluso estos colores grises. Esto es todo para hoy, pero lo prometo, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos.